poca presentación porque seguro que le conocéis casi todo el aforo hoy presente, pero bueno, Alberto Rodríguez es psicólogo, especialista en acogimiento y adopción. Inició el servicio de acogimiento como coordinador de Vizcaya desde sus inicios en casi más de 18 años. Actualmente es el coordinador del servicio de acogimiento especializado en Guipúzcoa y por supuesto es compañero del servicio Adoptia desde también sus inicios. Y los que lo conocéis, muy experto en la parte de adolescencia y ya también las nuevas realidades de joven adulto y nuevas parentalidades. Así que sin más, el título de hoy, sabéis que es Reparando el daño entre la psicoterapia y la medicación, de mucho más interés que en otras ocasiones, porque en el confinamiento este encuentro entre la psicoterapia y la medicación requiere de elementos a manejar por parte de las familias. Me parece que Alberto va a ir señalando, ¿no?, y acentuando para que poderos dar pautas en vuestro día a día. Así que sin más, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Primero un placer porque, como decía Bego, veo muchas personas así conocidas y vamos a intentar por lo menos hacer una pequeña reflexión, que es una reflexión que llevamos haciendo nosotros también bastante tiempo, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, cuando hablamos de reparar el daño de muchos de vuestros hijos, de muchos de los chicos y chicas acogidos, es un trabajo que va a llevar muchos años, pero que últimamente vemos cosas y situaciones muy curiosas, ¿no? Si bien, por ejemplo, los profesionales con mucha más experiencia nos pueden decir, ¿no?, que a veces antes se reparaban ciertas cosas en torno a los 22, 23 años, cada vez más nos encontramos a veces que hay situaciones, puntos concretos en la vida de muchos chavales que generan de repente cambios significativos y a veces momentos de reparación más importantes. Hoy lo que queremos es hacer una reflexión que nos ayude a ver que es cierto que la medicación es importante, es cierto que la psicoterapia es importante, pero que hay muchos más elementos importantes y que tenemos claro que las claves que ayudan a reparar a veces son otras. Si os parece, voy a poner una presentación para poder guiarme a través de ella. Intentaré ser lo más ágil posible. Los materiales los tendréis colgados en la página web también del servicio Adoptia. Y luego sobre -4 más o menos pararemos y trabajaremos un poco para esto. Si por lo que sea alguien se le cuelga en un momento dado la llamada y vuelva a contactar, os pedimos disculpas por adelantado porque casi tengo que hacer casi yo la autorización de las entradas a la vez que hablo. Y si en un momento dado veis que estoy así, igual es que me ha dado un brote psicótico, tranquilos, estoy entero todavía. Vale, bueno, vamos a empezar, si os parece, por el contenido que nos gustaría compartir. Lo ponemos encima. Bueno, reparando daño entre medicación y psicoterapia. Que quizá cuando pusimos el título, la reflexión que queríamos hacer en el equipo era porque nos encontramos a veces con muchas familias con mucho miedo a los temas de medicación y a veces que se dan dos posiciones, ¿no? Hay mucho miedo a la medicación y luego muchas personas que confían principalmente en la medicación como el elemento que va a ayudar a reparar. Y tenemos muy claro y además cómo están funcionando las cosas en otros países. La medicación es un recurso para contener el descontrol, para contener las dificultades cuando los niveles de ansiedad son desbordantes, cuando los niveles de descontrol emocional son muy grandes, pero la medicación no cura nada, no sana nada, sí nos puede ayudar en ciertos momentos. Y nos encontramos también a veces con muchas familias que igual consideran que todo debería hacerse a nivel de psicoterapia, a nivel de poner palabra. La psicoterapia es el recurso que puede ayudar a través del uso de la palabra a poder reparar parte de los malestares y los daños. Y tenemos muy claro que ojalá tuviéramos más chicos y chicas que a veces puedan poner palabras a lo que han vivido, pero no es fácil. Y de hecho, también hemos comprobado cómo para poder reparar y seguir adelante en la vida, los chicos y chicas que han tenido situaciones más difíciles, no todo tiene que pasar por hablarlo, ni por compartirlo. Tiene que pasar porque de alguna manera podamos llegar a lo que se llama una especie de aceptación de lo que uno ha vivido, pero eso no implica que se tenga que explicitar todo. Por lo tanto, vamos a intentar ver que todos los recursos son importantes, pero que tenemos que intentar ver, que es un poco la propuesta que queremos hacer nosotros como servicio y que es lo que intentamos, cómo transformar. Que no sea solo la medicación y la psicoterapia, que son como dos extremos de una línea, sino cómo podemos transformar que hay elementos de la vida cotidiana y fundamentalmente de la vida familiar
que sin duda son los más reparadores del daño y que depende cómo se abordan, a veces quedan excluidos en la medicación y en la psicoterapia. ¿A qué nos referimos un poco con todo esto? 3 preguntas que me gustaría poder reflexionar rápido. 1, ¿cuál es el origen del daño? No os preocupéis que no os voy a dar una chapa sobre todo eso. Lo que voy a intentar es traer 3 breves de cómo diferentes visiones sobre lo que les pasa a veces a los niños acogidos y a los chicos y chicas adoptados, cómo de alguna manera se pueden integrar. Porque a veces nos encontramos con que algunas visiones hablan de los daños neurológicos, otras visiones hablan de otras cosas y necesitamos ver que tener algo que nos ayude a integrar en qué momento es más importante un trabajo desde ámbitos más bien de carácter trabajo a través de lo corporal y en qué momento se puede trabajar de otra manera. ¿Cuánto se puede reparar del daño que presentan? Porque es cierto que esta es una de las preguntas más dolorosas para muchas de las familias. Sabemos y tenemos claro que ojalá se pudiera reparar todo, pero muchas veces no se puede. Lo que pasa que también tenemos que tener claro que en la vida todo el mundo tiene a veces heridas de guerra. Se puede vivir con heridas de guerra. Lo que pasa es que hay que saber cómo son de grandes y cómo poder gestionarlas. Y la última pregunta es, ¿cómo se puede reparar ese daño? A la primera pregunta, conociendo el daño, ¿cuál es su origen? Sabemos que muchos de los chavales presentan a veces dificultades un poco de todo tipo, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Dificultades a nivel de formación, en los aprendizajes, mucha inseguridad emocional, que por desgracia se ve en todas las cosas del día a día, con temores de alta intensidad. Sabemos que muchas veces cuando esos miedos son tan exacerbados, esos miedos sabemos que no son reales. Tenemos muy claro que muchas de las cosas que a veces que pasan a muchos de los chicos y chicas parten de que sus niveles de ansiedad son exacerbados. Con un nivel de ansiedad muy alto, uno no puede pensar. Yo hace años que utilizo una metáfora, que es la metáfora de hacer puenting, ¿no? Y suelo decir, bueno, a veces cuando el estado de ansiedad de alguien es muy alto, es como si estuviera haciendo puenting. Y es como si le dijéramos en ese momento que nos cuente cómo se siente, ¿no? Pues imaginaros que os agarráis, os ponéis en un puente a 50 metros de altura y saltáis y mientras vais bajando alguien os dice, ¿cómo te sientes? Es imposible, es inviable. Hay cosas que si un día queremos llegar a trabajar la palabra y ciertas cosas tendremos que hacerlo de otra manera. Los chicos y chicas, muchas veces vuestros hijos e hijas, tienen lo que se llama últimamente, esa palabra que está muy de moda, problemas con la mentalización, dificultades para poder poner palabras, incluso para poder pensar. Pero también hemos descubierto que cuando rebajamos la ansiedad que está en el cuerpo y en la tensión, porque hay muchos niños que la tensión a veces la tienen en el cuello, en toda la parte de la clavícula y demás, y muchos chavales tienen a veces la tensión aquí en la cabeza. Y esa tensión responde casi más bien al tiempo que lleva esa ansiedad acumulada. Cuanto más tensión, más tiempo acumulada lleva la ansiedad, más se va haciendo dueña de partes de nuestro cuerpo. Y no podemos ayudar a que alguien piense cuando la tensión la tiene a veces tan presente en la cabeza y en la parte del cuerpo. Sabemos un poco todo el tema de chicos y chicas que a veces viven cierta desesperanza de manera muy intensa. Esta semana me decía un chico, tú me habías dicho que si hacía más deporte, igual un día podía necesitar un poco menos medicación. Me decía, pero es que sigo necesitando medicación. Digo, claro que necesitas medicación porque el deporte que haces es muy complicado hacerlo con la ansiedad, porque para que el deporte se convierta en un elemento regulador de la ansiedad, tendremos que hacer un deporte, casi correr 10 kilómetros como los 100 metros lisos de los campeones del mundo. Y es muy complicado. Todo esto, además, tenemos que señalar que cada vez más tenemos más conciencia de todo lo que son los daños traumáticos. Hay heridas que están presentes y también sabemos cómo poder ayudar en todo eso. Cuando los profesionales a veces hablamos de esto, suele haber 3 aproximaciones teóricas para poder decir qué es lo que pasa. Es un daño neurológico y por lo tanto cerebral y por lo tanto tenemos que ir a recursos que puedan generar calma y quizá a veces la medicación es un uso que se utiliza de manera un poco más importante cuando esta visión es la preferente, o nos vamos más bien a una aproximación que hable de los daños emocionales, en el apego, los miedos y demás, o nos vamos a hablar de lo que tiene que ver con estructuras y psicopatología. Es un poco lo que quiero plantear de manera breve. En cuanto hablamos del daño neurológico y el daño cerebral, pues hay profesionales que además en este momento deben estar dando una charla también en paralelo por ahí, como Rafa Benito, que nos ha ayudado mucho, y ahí tenemos una publicación de hace menos de 2 meses, la regulación emocional,
donde explica las bases neurológicas que a veces están detrás de las dificultades de muchos de vuestros hijos e hijas. Entonces, muy importante tener claro que a veces, por ejemplo, cuando se dan estas dificultades, sabemos que en el sistema límbico, el sistema emocional, tiene una parte que es dos estructuras que a veces lo llamamos que son como dos lentejitas. Una se llama la amígdala, otra se llama el hipocampo. La amígdala es la responsable de gestionar toda nuestra ansiedad y de manera que cuando estamos mal en un momento dado se activa, se nos desborda, y el hipocampo, que está justo al lado, tiene la responsabilidad de intentar contenernos y de intentar ayudarnos para rebajar la ansiedad. ¿Qué se ha descubierto? Las investigaciones pues han descubierto que a veces en los niños que han vivido situaciones traumáticas, esa amígdala tiene un tamaño casi por 5 y el hipocampo pues es muy pequeñito, es como la mitad, ¿no? En broma solemos decir, ¿no?, que si ese hipocampo tiene que placar a esa amígdala, tiene que ser muy del centro de Bilbao. Si no, sería muy difícil que lo pueda aplacar. Y por lo tanto es cierto, esas estructuras, hay estructuras neurológicas y cerebrales que están afectadas. Y sabemos, y todo esto nos ha ayudado mucho, a cómo hacer, porque cuando todo el sistema límbico, toda esa parte emocional está afectada, sabemos que el sistema emocional, eso que vemos ahí en lila, y el neocórtex está encima, que es con lo que pensamos, tomamos decisiones, aprendemos y demás, sabemos que no pueden funcionar casi simultáneamente. Cuando está activado el sistema emocional, porque está asustado, porque está con miedo, cuando está estresado, el neocórtex no puede aprender. Y cuando el sistema emocional está tranquilo, sí, de alguna manera el córtex sí puede aprender. Hemos aprendido cómo poder hacer unas cosas y otras de esa manera. Siguiendo un poco con todo esto, hay un autor de un norteamericano que ha hecho un estudio donde decía, los traumas que presentan muchos de los chicos y chicas fundamentalmente son fenómenos fisiológicos. Y cuando yo leí esto, que os aconsejo, este libro es un libro estupendo, porque aborda la sensación de que hay trauma, pero lo que viene a decir en resumen es cómo vamos a trabajar el componente traumático de los recuerdos que están ahí sin trabajar el trauma fisiológico, porque lo que nos dice es que el trauma, la experiencia dolorosa, está en el cuerpo. Cuando una persona ha vivido una experiencia traumática, el cuerpo está en tensión, está a la defensiva, no puede pensar, está como si fuera siempre a la defensiva. Y también están esos recuerdos que son traumáticos, que son dolorosos. Y decimos, ¿por dónde empezamos? ¿Por el cuerpo y por rebajar la tensión del cuerpo o empezamos por los recuerdos dolorosos? Y hay veces que sabremos que pueden ser los dos, pero vamos a tener que tomar decisiones a ese nivel y este autor, por ejemplo, nos puede ayudar. Cuando utilizamos, por ejemplo, la aproximación para hablar del daño emocional y relacional, pues hay palabras que todos conocemos muy bien, inseguridad, vinculación, trauma, pero una de las metáforas que a mí me gusta mucho más para poder explicar a veces lo que pasa en la relación con muchos hijos e hijas adoptados y chicos y chicas acogidos, es que se da una relación como la de los puercoespines. Hay una metáfora escrita por Schopenhauer hace un montón de años ya, donde hablaba de que los puercoespines, en los momentos donde de alguna manera estaban a veces tan asustados, se acercaban tanto para protegerse que se terminaban haciendo daño. Y eso es a veces lo que pasa muchas veces en muchas relaciones de chicos y chicas con alta inseguridad emocional, que a veces sus miedos hacen que se acerquen tanto, nos pegamos tanto, nos fusionamos tanto, que terminan siendo relaciones que terminan haciendo daño. Y explicaba Schopenhauer cómo podía ser la distancia perfecta para poder ayudar a muchas relaciones. ¿Qué pasa en la práctica? Que muchos de vuestros hijos e hijas, a veces cuando están mal, necesitan fusionarse emocionalmente con vosotros, necesitan estar pegados, que alguien les contenga, les sujete. Pero claro, esa fusión a veces les puede hacer mucho más débiles, les hace mucho más dependientes, les puede hacer menos autónomos. Y necesitamos que pronto podamos darle una vuelta a eso y pasemos de esa especie de dependencia a poder ayudarles de alguna manera a que puedan sentirse autónomos, porque es como si metiéramos a un hijo de 25 años a dormir en la cama de los padres. Puede ser que en algún momento tenga que entrar, pero tenemos que ayudarle a que pueda también dormir solo en un momento dado. Una forma de entender, por ejemplo, todo esto de los tipos de apego que habréis oído hablar, pues la experiencia nos ha enseñado a ver que tenemos los tipos de apego, el apego seguro, el inseguro ambivalente, el evitativo. El ambivalente siempre es ese que a veces quiere acercarse porque busca la aproximación, el cariño, la necesidad de sentirse cuidado y querido, pero a la vez tiene miedo y rechaza y se distancia. Se acerca y se distancia.
El evitativo es el que para no sufrir siempre te está rechazando y se marcha. ¿Qué hemos visto de cómo se suele desarrollar normalmente el apego en muchas personas adoptadas y acogidas? Normalmente la evolución siempre es una evolución positiva, porque normalmente cuando llegan muchos de estos chicos y chicas, en sus primeros momentos a veces podrían estar en lo que se llama una posición más cercana a esa especie de apego evitativo. Pero lo que termina pasando con el tiempo es que la evolución es siempre a mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que esa evolución es muy lenta, pero que esa evolución a veces está salpicada, por ejemplo, por situaciones de crisis. Y entonces en las crisis se genera el siguiente efecto. Cuando un chico o una chica puede ir avanzando de ese apego inseguro evitativo poco a poco, hacia el apego inseguro ambivalente, va a pasar que en el momento que genera una crisis, el susto es tan grande que a veces el miedo genera que haga un retroceso brutal y vuelva a comportamientos como si fueran mucho más extremos hacia atrás, mucho más evitativos de los que tenía en otro momento dado. Pero a la vez, esa especie de susto que se ha dado por esa sensación de miedo al abandono que le puede activar, va a generar que de repente quiera intentar volver rápidamente a recuperar la relación familiar y volver casi como si fuera un exceso de cercanía. ¿Qué pasa? Que después de una pelotera, después de una bronca, es cuando a veces los adultos no estamos para poder recoger ciertas cosas y este funcionamiento a veces de idas de extremos, de cuando tú has ido consiguiendo ser una persona un poquito más ambivalente, un poco más segura, de repente tener que hacer retrocesos grandes hacia atrás y marchas hacia adelante, lo que termina generando es, mirando ese reloj que está ahí, es una sensación como si fuera de cierta especie de cierta nerviosismo y locura. Entonces, tenemos que pensar, no tenemos ninguna duda que la evolución siempre es positiva. Pero luego tenemos una cosa importante. Todo esto de la vinculación nos ayuda a ver, por ejemplo, que hay 3 sensaciones que cada vez están muy presentes en muchos chicos y chicas y que necesitamos que los puedan entender. A veces preguntan si están locos o si son tontos o si se van a quedar solos el día de mañana. ¿Por qué? Porque cuando las dificultades se perpetúan en el tiempo, estas son las cosas que a veces más nos pueden preocupar a cualquiera de nosotros. El otro día, bueno, mejor dicho, no el otro día, ayer mismo, un chaval de un grupo de familias de Umialaya, Guipúzcoa, en el que trabajamos, resulta que pues, se desbordó en casa. Montó un pollo de puñetera madre, pasó de rosca, pero unas horas más tarde le decía a su padre eso que viene escrito ahí. Es que no sé por qué me descontrolo. Cuando uno no sabe por qué se descontrola, la única sensación es que estoy loco. Necesitamos explicarles de dónde vienen los orígenes, porque cuando no saben el origen de algunas cosas, al final la sensación es como que el problema eres tú. Boris Cyrulnik ha escrito hace poco un libro maravilloso también, Escribí soles de noche, donde en el párrafo del medio, fijaros lo que dice, que quizás es lo más importante para mí del libro. Dice, no es el acto de la palabra lo que alivia, significa, no es hablar un día del trauma que tuviste y lo que pasó lo que te alivia. Es fundamentalmente el trabajo de ir buscando las palabras, las imágenes y la disposición de las ideas, lo que conduce al control de las emociones. Significa, hay muchos chicos y chicas que a lo largo del tiempo seguramente no repararán completamente el dolor que tienen, pero lo que les va a permitir que la sensación de que van mejorando poco a poco, eso es mucho mayor, porque te ayuda a tener la sensación de que puedes controlar lo que te pasa. He cogido un ejemplo de una familia, además, que está ahí en este momento que nos estáis viendo, porque fue un ejemplo muy bonito de un chico con dificultades para poder expresar lo que sentía. Y claro, pero teníamos que ayudarle a que eso que se volvía en las tripas con una especie de hervidero cambiara directamente a algo que lo pudiera visualizar. Y le llevamos las cartas y le pusimos para que explicara, oye, tú cuando te encuentras mal, que empiezas a huir y se te va la pinza completamente, ¿qué carta identificaría cómo te encuentras? Y identificó la carta que tenéis ahí a la izquierda, de esa especie medio ratón huyendo. Y luego le preguntábamos, ¿y cuál sería realmente la carta que te ayudaría a ti mostrar que vas dando pasos, que estás mejor? Y cogió la de la derecha. ¿Pudo decirnos alguna palabra mientras hablábamos aquel día? Ni una. Por lo tanto, hay veces que tenemos que pensar, la psicoterapia es un buen recurso, pero a veces cuando se puede. Y no siempre, por desgracia, se va a estar en condiciones de poder poner palabras a lo que pasa. Por lo tanto, tenemos que ir a veces a intervenciones de otro tipo. Otro ejemplo, que para mí ha sido un ejemplo especial y personal por la cercanía, por la intensidad del miedo que vivió esta chica,
esta chica en un momento dado se vio en una situación de riesgo de suicidio altísimo. Y curiosamente encontró una vía a través de la que expresarlo. Y decía, ella dibujaba, solo podía dibujar esto. Y esta fue la expresión, uno de los dibujos que ella representaba cuando ella estaba muy mal, cuando ella se quería de alguna manera suicidar. Pero poco a poco los dibujos fueron cambiando y fue pasando de ese dibujo inicial a este otro, que era donde ella decía, ahora puedo dejarme ayudar. Os puedo asegurar que costó mucho tiempo. Hasta que llegó tarde, mucho más tarde, a dibujos de este tipo, donde ella podía expresar de alguna manera todo su sufrimiento. ¿Cuál es lo gracioso, perdona si se puede decir gracioso, de esta intervención? Esta chica, pasado un tiempo, cuando se encontraba mejor, de repente nos dijo, es que ahora no puedo dibujar como antes, no me salen los dibujos con esa intensidad. Y le decíamos, claro, es que la expresión artística se da en condiciones de mucho sufrimiento. Cuando estamos estables, a veces no escribimos tan bien, no dibujamos tan bien. Y tuvo que aprender a buscar otro recurso de autoestima porque si no, se tenía que estar todo el día deprimida para poder seguir trabajando y avanzando en muchas cosas. Tercera aproximación. Hay muchas veces que se etiquetan las cosas como si fueran patologías y es cierto que existen clasificaciones diagnósticas, pero tenemos también la impresión, voy a coger solo el cuadro de la izquierda, el que está en azul. Una de las experiencias que vemos más es que hay algunos chavales que a veces cuando estás con ellos interviniendo te dicen, ¿has tenido TDAH? Y dices, sí, yo tengo TDAH. No, y también tengo trastorno de apego. No, y también un trastorno límite. Y dice, ¿y yo qué soy? ¿Soy todos esos trastornos? Pues, ¿qué suele pasar? En la práctica suele pasar que en torno a los 6-7 años normalmente se suelen hacer diagnósticos de TDAH a los niños y niñas desregulados de conducta, con niveles de ansiedad muy altos. Conforme va pasando el tiempo, en torno a los 9-10 años, ya se ve que, bueno, pues no simplemente es un tema de TDAH, porque a veces son capaces de estar viendo la tele tranquilamente un rato largo, y se suele identificar y diagnosticar como un trastorno de apego reactivo. Pero resulta que cuando llegan a los 12 años, que están un poco más exacerbados y las hormonas más lanzadas, eso se termina considerando que es un trastorno negativista desafiante. Y cuando eso se mantiene en el tiempo, en torno a los 15 y 16, se dice esto es un trastorno límite de personalidad. Y la pregunta para muchas familias es, ¿qué es? Y nosotros lo tenemos muy claro, los nombres nos ayudan relativamente poco. Lo que es todo eso son expresiones del mismo sufrimiento. Lo que pasa que expresado de maneras distintas a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la que más nos gusta a nosotros, sobre todo sabiendo un poco el perfil y las vivencias de muchos de vuestros hijos e hijas? Pues nos gusta sobre todo denominar a todo esto, como se está poniendo de alguna manera últimamente, el concepto de trauma complejo, porque todo eso es una expresión del trauma que el cuerpo siente, que la cabeza siente y que está en los recuerdos y en los sentimientos. Si alguien quiere leer un libro especialmente bueno sobre este tipo de cosas, por favor, os aconsejo que leáis este libro. No soy yo, es una delicia y es un libro espectacular para poder comprender realmente que muchas de estas cosas son simplemente manifestaciones. No os preocupéis, que va a estar todo colgado en la página web. ¿Qué comparten estas formas de pensar? Pues comparten dos cosas. Una, por un lado, la mayor parte de las causas de las dificultades que tienen o los activadores de los problemas de conducta tienen que ver con niveles de ansiedad muy desbordantes y con niveles de tristeza muy profundos. Y siempre tienen tristeza y ansiedad. Y en algunos es más predominante la ansiedad y en otros más predominante la tristeza. Pero ambas dos generan unos ciclos de subida y bajada emocionales que desregulan muchísimo. Y eso termina afectando a nivel neurológico, en las relaciones con los demás, porque si estás que no te soportas, mandas a la mierda a todo el mundo, y a nivel emocional, porque cuando estás a veces arriba y luego abajo, al final, ¿quién puedes pensar que eres? No sabes ni quién eres. Y es cierto que ese trauma está en el cuerpo y se representa en la tensión corporal que muchas veces de ellos tienen. ¿Cuántas veces a veces una herramienta muy terapéutica son los masajes? Es el contacto físico, porque a veces el contacto físico les genera tensión y tendrían que aprender que el contacto físico puede dar seguridad. Pero también ese trauma está muchas veces en los recuerdos no elaborados y para elaborar algunos de esos recuerdos lleva tiempo, porque simplemente cada vez que se despierta uno de esos recuerdos que parece que en el cerebro se han almacenado sueltos por diferentes zonas del cerebro, cada vez que se despierta uno un poquito, el nivel de descontrol es tremendo. Hay una chavala de La Rioja que puedo decir que ha hecho el mejor proceso terapéutico en todos mis años de experiencia.
todos mis años de experiencia, porque de repente se presentó con una situación de riesgo de suicidio muy alto, y en este momento, por ejemplo, ha sido capaz de poder entender de que después de casi 8 meses, que todo eso tenía que ver casi primero, con un nivel de tensión que tuvo que aprender a regularlo, tuvo que aprender que su ansiedad le generaban ganas de saltar por la ventana y de ponerse borracha completamente de alcohol y ciertas cosas para calmar lo que tenía. Cuando empezó a darse cuenta que la ansiedad la podía controlar, de repente empezó a darse cuenta que después de que esa ansiedad rebajaba, también rebajaba la tristeza, porque no era tan intensa y porque esos niveles de ansiedad muy altos no les enseñan a conocerse quiénes son de verdad. Reaccionan con cosas, pero no son ellos de verdad. Son vuestros hijos, pero seguramente muy descontrolados. Todo esto condiciona la manera de relacionarse y las dificultades de conducta y las conductas de riesgo tenemos que pensar, fijaros, incluso las alucinaciones y los delirios son la mejor manera que tiene una persona que sufre y es la mejor manera que tiene para afrontar su dolor. Cuando una persona a veces se presenta con alucinaciones o delirios, hemos descubierto que cuando trabajamos con el tiempo a nivel emocional para elaborar y comprender el origen de todas las alucinaciones y delirios, a veces se puede remontar. ¿Y se puede remontar por qué? Porque la base genética tenemos que relativizarla. Está demostrado por profesionales, como decíamos antes, como Rafael Benito, que hablan de la capacidad del ser humano para remontar. Y lo que decíamos, no es directamente poner palabras lo que alivia. A los mayores sí, pero a los más jóvenes no. Lo que más importa es sentir que uno está dando pasos. ¿Cuánto de esto se puede cambiar? Pues se habla de la plasticidad neuronal, se habla de la resiliencia, pero os voy a poner 2 ejemplos de algo que está pasando en el Reino Unido en este momento. Hace unos años, un modelo de intervención psiquiátrica en el Reino Unido cuestionó completamente el modelo británico de salud mental, señalando que se basaba principalmente en el uso de medicación. Sabiendo que cada caja de pastillas posiblemente rondaba los 600 euros, decidieron que si en vez de pastillas ponían psicoterapeutas iban a ver qué efecto generaba. Y resulta que lo que han descubierto es que la sintomatología en la esquizofrenia mejora. Es decir, se reducen los síntomas. Y por lo tanto, tenemos que pensar que necesitamos a veces más espacios de escucha, pero tendremos que pensar si esa escucha la tenemos que hacer a nivel individual, es decir, terapias individuales, o si necesitamos que sean más espacios familiares. Porque hay veces que la terapia individual puede ser sin duda muy útil, pero muchas veces refuerza la sensación de que tú no vales, de que el problema es tuyo. Y es cierto que el problema a veces es de la familia, porque toda esa herida la heredó la familia cuando empezó la adopción, cuando empezó el acogimiento. Por lo tanto, tenemos que pensar, tenemos que dar seguramente más voces a esto. Y una cosa importante, yo cada vez tengo más claro que cuando me encuentro en situaciones muy, muy graves de chicos con deseo de suicidarse, con situaciones igual, incluso con patologías graves, posiblemente lo más recomendable sería trabajar desde la medicación hasta contener los síntomas. Pero a veces la desesperación es tan profunda que necesitan entender directamente que eso tiene un fondo traumático y que tiene que ver con esos recuerdos silenciados. Si no los podemos hablar en ese momento, es posible que al final la medicación solo la medicación refuerza la sensación de incompetencia. No se puede reparar todo, por desgracia, pero lo que decíamos, pero hay capacidad de mejora siempre y cuando se den ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues, por ejemplo, los autores dicen que, y hay un grupo de familias de Himalaya que seguramente estará por ahí algunas familias y me dirá que antes hablábamos de que en torno entre los 23 y 25 años gran parte de las situaciones se reparaban, y es cierto. Pero también hemos descubierto, y esto nos han enseñado otros profesionales y otros países europeos, especialmente en Francia, cómo los chicos y chicas con más daño psicológico, la reparación a veces empieza a darse en torno a los 33-35 años, cuando los procesos hormonales incluso son menos intensos. Y sabemos que la capacidad seguramente para remontar estará, pero hay que ver en un momento dado en qué situaciones podemos ir más rápido y en qué situaciones menos. ¿Qué es lo que tenemos claro que ayuda? Primero, tenemos que ayudar a que puedan entender cómo se calma el malestar físico. ¿Cómo se calma? Pues a veces se calma con respiraciones, pero a veces se calma con, pues como hacen muchos chicos y chicas, dando golpes, con autolesiones, pero también tienen que saber que a veces se calma con un globo, soplando un globo. Puede ser una tontería, pero yo siempre suelo llevar cuando en mi coche, últimamente lo tengo aparcado con esto del confinamiento, le tengo aburrido, no puede hacer kilómetros el pobre,
pero suelo llevar 3 tipos de globos. Un globo muy chiquitín, los globos de agua, el globo intermedio y el globo grande. Y a muchas veces los chavales necesitan de alguna manera saber cómo pueden calmarse. Y hay veces que te dicen, es que si no me puedo calmar, me suicido. ¿Tú me das permiso para que me suicide? Esto muchas veces. Y lo que voy a decir es una barbaridad, completamente. Pero es lo que se nos ha ocurrido a veces que podíamos hacer. Y decirle, vale, yo te doy permiso a que te suicides si eres capaz de coger el globo grande, ese el de los chinos, ese grande, lo inflas entero de 2 soplidos y si lo explotas en el segundo soplido, directamente tú decides. Es una barbaridad lo que acabo de decir, ¿eh? Una barbaridad. Pero ¿qué es lo que tenemos claro? Que mientras sopla el globo, la ansiedad baja. Y cuando la ansiedad baja, se reduce el deseo de morirse. Y por lo tanto, a veces la clave está en cómo reducimos la ansiedad. Primero, para luego poder ayudarle con otras cosas. Muchas veces cuando están mal, el pensamiento va a toda velocidad, a toda pastilla. Y normalmente ese pensamiento siempre repite lo mismo. Estoy mal, soy malo, soy tonto, soy incompetente. Y sin embargo, muchas veces, cuando les pedimos a muchos chicos y chicas que les decimos, oye, cuando estás mal, por favor, ponte a escribir lo que te pasa por la cabeza. ¿Cuál es el efecto que genera? Que es que la cabeza va más rápida que lo que escribimos. Y mientras escribimos, paramos la velocidad del pensamiento. Entonces, hay muchas estrategias que podemos ayudarles a entregarles para que puedan aprender a contener, porque cuando alguien no puede contener ni un mínimo ese nivel de ansiedad, la sensación de indefensión es muy grande. Y surgen todos esos pensamientos fatalistas. Pero luego es muy importante que sientan, y es una cosa que ayuda a reparar, la sensación de que no están solos, de que hay alguien que comprende su dolor. Y eso, por ejemplo, se da muchas veces cuando en muchos entornos familiares hay conflictos porque se tiende a atribuir que algunas conductas de riesgo son por ganas de hacer lo que da la gana y demás. Siempre sabemos que puede ser un cierto error. Cuando los chavales se sienten entendidos y comprendidos por lo que pasa, la sensación de sentirse observado, cuidado y vigilado en positivo genera calma, reduce la ansiedad, sea como sea y esté donde esté la ansiedad. Pero también sabemos que necesitan entender y dar un sentido a lo que pasa y que es muy importante que muchos de ellos, por todo lo que han vivido, a veces se sienten aislados, no pertenecen a grupos y demás. Y tenemos muy claro que los chicos y chicas que a veces se les puede ayudar a seguir perteneciendo a un grupo, no solo al de tu familia, a un grupo, se reduce mucho todo lo que son los elementos de riesgo. Entonces, vamos a enseñaros un poco una forma como lo pensamos, pero esta diapositiva yo la utilizo hace tiempo porque me lo creo. Además, se puede acompañar todo sufrimiento y problema por grande que sea. Esta diapositiva se la suelo poner muchas veces a las personas que me dicen que se quieren suicidar. Y le digo, ¿tú crees que se te puede acompañar o eres un caso perdido? Y normalmente, cuando a una persona se le puede hablar de ciertas cosas, se puede dejar acompañar. Y esa es la principal labor que hacéis las familias. Lo que pasa que el principal problema que tenemos es cómo entender que lo que está pasando, la conducta que tiene, no va contra vosotros como padres y madres o como familias de acogida, sino que tiene que ver casi con ese dolor. Es una manifestación de su sufrimiento, porque también los demás tenemos derecho al cansancio y al agotamiento, pero es que además debemos ser casi como fuentes estables ahí de ayudarles a reparar y a comprender lo que les pasa. ¿Cómo se repara? Pues tenemos muy claro que no reparan las herramientas, la medicación no repara, exclusivamente las técnicas terapéuticas no reparan, repara la relación personal. Y para muchos chicos y chicas la relación con personas significativas puede ser muy reparadora. Y por eso hay veces que cuando a veces conocemos que muchos chicos y chicas han pasado por 5 o 6 profesionales distintos, sabemos que lo que va a pasar al final es que no va a confiar en nadie, no va a poder confiar en sí misma. Porque es muy difícil establecer una vinculación fuerte cuando vas cambiando de profesionales cada poco tiempo. A veces es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, sobre todo porque no alimenta la sensación de que tu dolor nadie lo puede reparar, es casi ingobernable. Hay un modelo que tenemos cosas escritas y que en la página web está, que tiene que ver con qué cosas son las que ayudan a reparar el daño en muchos de vuestros hijos e hijas. Y si me salto lo de abajo del todo que pone lo de los cimientos, que es que cuando todas las personas para poder remontar necesitan tener un contexto familiar estable, una casa, un sitio donde dormir, demás, dice, lo primer elemento que ayuda a reparar todo el sufrimiento principalmente es sentir la incondicionalidad de alguien. Si no tienes la sensación de la incondicionalidad de nadie, no se puede avanzar. Y eso es muy difícil a veces cuando se dan situaciones donde esa especie de trauma que está en el cuerpo, que está en la cabeza, que está en los recuerdos, afecta y afecta. Tenemos que de alguna manera tenerlo presente. Y luego,
Una vez que tenemos la sensación de la incondicionalidad, podemos sentir eso, eso es bueno porque nos rebaja la ansiedad y los temores y nos permite poder empezar a pensar, de poder empezar a encontrar un sentido. No hay nada que podamos hacer sin que tengamos experiencias de incondicionalidad, porque cuando alguien no se siente cuidado y observado, la ansiedad que ya tiene de por sí suficientemente alta se dispara todavía mucho más. Y por lo tanto, hay veces que, el otro día Javi explicaba, ¿no? Cómo poder hacer cuando un hijo a veces rompe cosas en la casa, agrede, amenaza, y al cabo de un ratito te presentas así con la manzanilla y le dices, toma cariño, la manzanilla y una pastilla. Y él dice, gracias, ama. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Estamos reforzando directamente la conducta chunga o estamos ayudando? Alguna cosa más sobre esto, y esto son cosas que son intuiciones que llevamos trabajando. Si tuviéramos que ayudar a reparar, estos 7 puntos primeros son pasos que hay que dar en el camino para poder ayudarles, formas diferentes de poder ayudarles a reparar. Y decimos, ¿qué es lo primero? La calma física. ¿Cómo ayudarla? Pues ahí tenemos que ayudar con lo que hemos dicho, ejercicios, técnicas, porque cuando no les podemos enseñar técnicas para relajarse, son los porros los que nos sustituyen. Y entonces tenemos que ayudarles a que haya otras técnicas que ayuden a reparar. Pero también tenemos claro que la calma física se consigue a nivel emocional. Y sobre todo con eso que decíamos, con la vinculación. Cuando a veces, por ejemplo, uno de repente saca una foto, le puede decir, sé que estás pensando esto. Claro, por lo tanto, nos vamos a encontrar con una cosa que voy a decir en el punto 8, pero lo voy a adelantar ahora, que es, hay contenidos que vamos a tener que trabajarlos toda la vida, durante mucho tiempo, y uno de ellos es la sensación de vinculación, el hecho de reforzar que somos familia, que te entiendo, que sé lo que te pasa, que no estás sola. Eso es muy importante porque eso genera calma física, reduce la velocidad del pensamiento y ayuda a que los sentimientos se encuentren uno mejor. Pero una vez que uno consigue una cierta calma física, necesitamos ayudarles a que aprendan a mantenerlo. Porque claro, conseguirla un ratito puede ser fácil, le damos un globo de los chinos hasta donde lleguemos y demás, pero claro, luego hay que mantener esa calma durante unos días. Y ahí es donde nos toca trabajar en hábitos de vida cotidiana. Cómo descansan, qué comen, qué hacen, si hacen deporte, no lo hacen. ¿Por qué? Porque una vida desregulada no permite tampoco que regulen otras cosas. Hay unos autores americanos que escribieron otro magnífico libro. Yo, perdona, pero es que soy un poco adicto a la lectura, entonces hay libros que son muy buenos y este libro se titula El niño al que criaron como un perro. En ese libro hace unas afirmaciones donde dice, trabajan fundamentalmente con chicos acogidos y adoptados y lo que viene a explicar es, si el niño no duerme, no descansa por la noche, ¿cómo se va a regular en el cole por el día? Si ese niño no puede comer bien, la comida es un elemento que genera regulación en el estómago, porque gran parte de nuestra calma se sitúa en el estómago y en el diafragma. En esas zonas están elementos que nos generan la calma. Entonces, tenemos que ayudar a cómo generar que una vida cotidiana rutinaria que ayude a reparar todo eso, porque si no, es muy difícil para poder ayudar en algunos momentos. Pero cuando tenemos que avanzar, decimos, bueno, ya hemos conseguido cierta calma física, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que entiendan de dónde vienen estas dificultades y ahí nos ayuda mucho todas esas explicaciones como las que a veces da el profesor Rafael Benito, donde nos explican, por ejemplo, ¿no? Cuando le explicamos a un chico que sus dificultades tienen que ver con sus sentimientos, la asociación es directa, estoy como una puta cabra. Pero cuando de alguna manera uno puede entender que no es eso, es que tu amígdala es demasiado grande, tu hipocampo es demasiado pequeño y además no es del centro de Bilbao. Y por lo tanto es muy difícil que uno se pueda calmar. Muy importante que tengamos que dar explicaciones que les ayuden a entender que el problema a veces está fuera de ellos, porque si está dentro genera mucha más ansiedad, pero si está fuera pueden entender que su objetivo es calmar a la amígdala y eso va a dar sensación de control. Importante, por ejemplo, que una vez que hemos hecho eso, podemos avanzar en otras cosas, podemos ayudar a identificar emociones, pero una de las claves que hemos visto es que para poder llegar a trabajar algunas de ellas, los chavales no pueden identificar lo que sienten inicialmente. A veces lo tienen que hacer a través de lo que sienten otros. Este confinamiento nos hemos puesto las pilas a hacer lo que se llaman consultas, que es que chicos y chicas con problemas presentan sus consultas a otros chavales y otros chavales hablan de ellas. Una de las últimas, uno de los chavales con muchas conductas de agresividad muy grande, con violencia en casa sistemática durante mucho tiempo, su consulta pasó a un montón de chicos y chicas de un grupo de Umealaya Guipúzcoa. Ese grupo de Umealaya Guipúzcoa os puedo asegurar que todos se removieron, le aconsejaron muy bien
y lo que generó de facto fue la capacidad de conectar con lo que a veces ellos también pueden sentir. A veces tenemos que buscar estrategias grupales para reparar. La terapia es importante, pero a veces la terapia grupal también lo puede ser y la terapia familiar. Hasta llegar al trauma tenemos muchas cosas que hacer. Recogiendo un poco... Alberto, Sí, Alberto, tiempo, menos cuarto. un poquito. Recogiendo un poco lo que decíamos, cuando planteamos qué tenemos que optar, medicación o psicoterapia, para nosotros hay tres cosas que son fundamentales con ello. Por una parte, los puntos intermedios son más importantes, que es cómo trabajamos la vinculación a lo largo del tiempo, y eso a veces se hace más en espacios de intervención familiar que en individuales. Necesitamos mucha intervención familiar hasta que parte de los daños se reparan, porque solo el hecho de poder compartir o que tus padres te cuenten el daño que tienes, eso te ayuda a reparar muchas de las cosas que sientes. Y por eso una de las claves que tenemos que tener en cuenta hasta que a veces esto avanza es cómo trabajar esta parte. Pero, casi ya terminando, como un ejemplo que os quería poner. Os quería poner un ejemplo de una situación que me ha pasado esta semana pasada. Para muchos de vuestros hijos la sensación es que tienen que llevar la piedra de Sísifo por el mundo, tienen que empujarla ellos solos por el mundo, y claro, la psicoterapia para esto no ayuda mucho. Y la medicación, pues sí, te puede dar un poquito así de ayuda para tirar, pero necesitamos algo más que ayude. Y necesitamos seguramente casi el empuje familiar para ello. En este sentido, el otro día a una chica con la que atendíamos, 2 minutos por favor, le planteábamos lo siguiente, le dejábamos una chica con una psicosis grave, le planteábamos que viera el vídeo del caso de Lorenzo, un recurso muy conocido entre muchas de las familias, que es un chico que vive con un cazo que no sabe por qué, no entiende por qué y que le dificulta la vida y la relación con los demás. La chica lo vio, lo entendió, y cuando lo entendió, de repente conseguimos que entre ellos sus padres dijeran que ella no tenía un cazo, que ella encima de la cabeza lo que tenía un cazuelón. Y entonces buscó esto, pero se dio cuenta principalmente que de alguna manera lo que había es que no lo podía llevar ella sola. Sin intervención familiar, muchas veces no podemos ayudar a reparar traumas, porque la reparación del trauma no es algo simplemente individual. Resumiendo y para terminar, ¿cuál es el origen del daño que presentan? Pues es cierto que tenemos que conocer cómo funciona el cuerpo, la mente, las vivencias y sobre todo qué canal es más eficaz en cada persona para sentirse un poco mejor. ¿Se puede reparar todo? No. Pero aunque no se repare todo, no pasa nada. Porque hay muchas veces que lo que necesitan sobre todo es tener la sensación de que hay conexión emocional con su familia. Eso repara mucho más que otras cosas. ¿Y cómo se puede reparar? Pues todos los recursos son necesarios, pero es muy importante que aparte de la medicación, que puede ser fundamental sin duda, y aparte de la psicoterapia, que a veces se nos está dando más a partir de los 25, 26 años en chicos y chicas que pueden hacer una elaboración profunda, lo que necesitamos es un trabajo familiar, intentar que la vida cotidiana se convierta en el espacio de la psicoterapia, porque a veces una persona que descansa, que duerme, que lee, que come bien, pues también puede estar a veces mejor. Si da tiempo, luego os leo un trocito de una carta que nos han pasado y, bueno, espero que pueda ser un poco esta reflexión inicialmente. Si os parece, voy a pasar un poco a las preguntas por si nos pueden ayudar. Tengo por aquí alguna de las preguntas y si os parece ir escribiéndolas en el chat y ya luego Javi y Bego se encargarán un poco de poder pasarlas. Una de las preguntas dice, ¿cómo hacer cuando un hijo no quiere ir a donde un profesional? Pues esto es muy importante, porque a veces se da muchas veces y lo que termina pasando es que sois los padres y madres los que vais al profesional. Hay veces que hemos intentado de todo. Hemos intentado que sean los profesionales los que escribamos una carta a vuestros hijos e hijas para que puedan ir. Pero también sabemos y tenemos claro que no vamos a poder conseguir siempre que ellos vayan. Y a pesar de que ellos no vayan, podemos seguir haciendo que su ritmo pueda ser reparador y terapéutico. Porque recordad que la clave no está en que ellos elaboren un trauma completamente y una explicación de toda su vida. Está en la conexión emocional. La conexión emocional es más reparadora muchas veces casi que las propias intervenciones. Por eso es algo que tenemos que mantener. Bueno, esta sería por lo menos una de las preguntas. Javi, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Damos un tiempo para las preguntas.
Están aquí Sí, escritas. ahora aparecen. Están aquí escritas. Voy cogiendo ya alguna. Vale. Dice, perdón, que yo hice. Perdón, antes quería haber comentado una cosa muy importante que es, no podemos seguramente hacer psicoterapias en profundidad a veces con la situación de vuestros hijos, pero sin embargo, muchas veces muchas de las familias sí podéis hacer una psicoterapia. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de vuestros hijos hace que se nos abran nuestras heridas personales de guerra. Y sin embargo, nosotros sí podemos tener capacidad para poder elaborarlas, las personas adultas, muchas veces, cuando ellos no pueden. Y por lo tanto, eso es una clave. Hay veces que igual, para que los hijos vayan, a veces tenemos que ir nosotros. Y eso nos ayuda también a poder ayudarles de otra manera. Voy a coger por aquí, a ver si consigo... Dice, una pregunta, a ver si la puedo leer más o menos. Dice, los chicos no son TDAH, no son trastorno de apego, no son TEAP, tienen esos traumas, adversidades, pero no son esos traumas. Es importante no etiquetar a los chicos con las adversidades que se tienen. Eso es. Compartido. Fundamentalmente, fijaros, cuando hablamos de trauma, no ponemos una etiqueta, porque las etiquetas a veces son complicadas y son dolorosas, y a veces no nos ayudan. Entonces, es cierto que las etiquetas nos pueden ayudar a veces cuando tenemos que hacer procesos de discapacidad, cuando tenemos que ayudar en otros niveles, pero en el día a día ellos tienen que saber incluso el nombre y la etiqueta que se les ha puesto. ¿Cómo podemos hacerlo? Si no, esa es una parte complicada. Otra pregunta que surge por ahí es, ¿la comida y otras rutinas familiares pueden ayudar a regularse nuestros hijos? Pues no tengáis ninguna duda, pero principalmente una de las cosas que más ayuda a reparar es el descanso. Cuando no hay descanso, directamente es muy difícil que pueda haber otras cosas. Y la alimentación también, porque muchas veces suelen tener momentos donde comen compulsivamente cuando la ansiedad es muy alta, o a veces que no pueden casi no pueden ni comer. Poder ayudarles a eso y poder hacer, cómo hacer para poder calmar el cuerpo para que uno pueda comer tranquilo. Porque eso de que de repente no comes nada y luego comes mucho, es como la ansiedad y la depresión. Subes, bajas, y les podemos enseñar a ello. Y además les tenemos que enseñar una cosa, que es que cuanto más descontroladas están esas cosas, más fácil es que empiecen a pensar incluso en querer hacerse daño. Por lo tanto, les podemos explicar de dónde viene y cómo gestionar esos momentos. Una pregunta que leo por aquí. Dice, Rafael Benito dice al final de su libro que la adolescencia necesita la presencia de los cuidadores. Se debe reactivar el apego como puerto seguro. ¿Cómo se puede lograr esto cuando la distancia física y química con nuestros hijos es enorme? Fijaros, es cierto que la distancia a veces puede parecer que física y químicamente es muy distante, pero hace poquito poníamos un ejemplo, que es que la sensación de que dice, mira, parece que en casa no nos comunicamos o nos comunicamos a gritos, pero no se van de casa. Y uno dice, ¿y por qué no se van de casa? Porque es el puerto seguro. Y no solo por eso, porque, por desgracia, cuanta más inseguridad emocional tienes, más dependencia emocional te genera. Y muchos de vuestros hijos tienen una dependencia emocional a veces muy fuerte. No se pueden ir de casa, pero tampoco pueden estar en casa. Y en ese dilema es donde la sensación se vuelve un poco de cierta locura. No penséis que estén en casa seguramente porque no les quedan más opciones, sino porque de hecho tienen miedo de ir a otros sitios. Y fijaros, esto no solo pasa cuando hay situaciones de descontrol, pasa hasta en los procesos de búsqueda de orígenes. Cuando muchos hijos e hijas deciden ir a buscar a sus padres biológicos a la otra parte del mundo, cuando muchas veces es un proceso de ida y vuelta. Es un proceso de ir para volver. No tengáis ninguna duda que a veces la presencia en casa de los conflictos, a veces no sabemos si es un grito directamente por descontrol, malestar, o es un grito de socorro. Normalmente es un grito de socorro, lo que pasa es que se expresan muy mal. Terminan diciendo las cosas casi al revés. Otra expresión que viene por aquí dice, con mi hijo he comprobado que la regulación en las comidas ayuda a regular mejor al niño en otros ámbitos. Sin ninguna duda, pero fijaros, también las actividades de la tarde. Hay chavales que a veces salen del cole, cuando iban al cole, porque ahora en el confinamiento ya no vamos nadie, ni al cole, pero uno dice, bueno, salimos del cole, la ansiedad a veces está un poquito alta, si yo quiero que se ponga a estudiar con la ansiedad alta, imposible. Y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer a veces actividades por la tarde que ayuden a que la ansiedad baje, porque con la ansiedad alta no estudias. Más bien te terminas enfadando con tu familia. Y entonces teníamos que estructurar, sales del cole, 1 hora de paseíto, luego igual trabajábamos media hora,
merendábamos, hacíamos un juego y luego igual trabajábamos 40 minutos y muchas familias dicen, eso no es plan de estudios. Decía, pero es que tampoco está para estudiar. Con la cabeza así, lo de estudiar es un milagro divino en un momento dado. Por lo tanto, hay muchas rutinas que pueden ayudar a ordenar esto. Por otra parte, dice, ¿es recomendable repetir las pruebas psicológicas para revisar el diagnóstico de TDAH? Yo creo que revisar las pruebas del diagnóstico de TDAH, a ver, es cierto que en el ámbito de la salud mental a veces se tiende en exceso a utilizar ese diagnóstico porque es uno de los síntomas que más se ven y porque roza mucho con las preocupaciones por el ámbito escolar. Pero sabemos que está sobredimensionado, muy sobredimensionado. Y de hecho sabemos que a veces muchos de vuestros hijos e hijas no tienen estructuras que hablan del TDAH. Lo que tienen es estructuras muy vulnerables con eso que hablábamos de muchos altibajos, donde incluso el propio tratamiento del TDAH puede ser un factor todavía más desestabilizador. Es importante que simplemente el TDAH es un síntoma de que hay algo, pero no os quedéis nunca con ningún nombre, porque al final es cierto que esas cosas no nos ayudan. Lo que hay siempre detrás es sufrimiento, ansiedad y tristeza. Las claves de lo que le pasa a la gente es ansiedad, tristeza y sufrimiento. Y ahí es donde se pueden ver esas cosas, por un lado. Otra pregunta es, plantea una persona, yo creo que este confinamiento ha restablecido muchos vínculos con adolescentes. Es curioso, pero el confinamiento está permitiendo encontrar situaciones muy curiosas. Hemos descubierto que todo el mundo pensaba que podía ser más catastróficas algunas cosas y muchas situaciones familiares han funcionado suficientemente bien. Pero fijaros, lo hemos descubierto también que el hecho de no tener que ir al cole, de no tener la presión de lo que supone el ámbito escolar, ha permitido que a veces las actividades en casa puedan regularse los estudios hasta donde se puede de otra manera. Fijaros, es una mala noticia y a la vez es una cosa para tener en cuenta que la presión a veces de los elementos académicos y del entorno a chicos con dificultades les desregulan y el confinamiento a muchos les ha ayudado a sentirse protegidos, un poco preservados. No es un buen indicador, pero sin embargo es una realidad. Necesitamos ayudarles a ver cómo pueden gestionar eso, porque igual el entorno y cómo se gestionan algunos aspectos en el ámbito escolar les puede generar más daño que ayudarles. Y alguna pregunta más que me traslada Javi. Dice, algunos adolescentes confinados se han calmado por la distancia con esos grupos de iguales que no siempre son sanos. Pues no sabemos si ha sido por eso, que también, porque, bueno, pues han estado en contacto por videoconferencia, se han hecho sus reuniones y demás, sino porque les ha permitido tener un espacio donde en la calle, ni la escuela, ni los amigos en las escuelas generaban más desestabilización. Han podido tener seguramente el mayor momento de cierta estabilidad. El problema lo vamos a tener es que cuando empezamos a salir ahora, vamos a volver a directamente una sensación de altibajos fuertes. Pero lo que tenemos que pensar es que ha sido un proceso que nos ayude a conocer cómo funcionan de alguna manera. Otra pregunta es, mi hijo tiene el umbral del dolor muy bajito y el miedo al dolor le impide hacer muchas cosas. ¿Hay alguna técnica para trabajar esto en casa? Yo os voy a contar, siempre son tonterías técnicas, pero creo que tienen un fundamento teórico detrás, que es, cuando los niños a veces tienen mucho miedo al dolor, simplemente la hipervigilancia por el dolor hace que estén pendientes de cualquier síntoma. Mientras que si le dijéramos a un niño que mañana a las 7:15 de la tarde, por favor, simule que tiene un dolor de cabeza de Santa Madre o que le duele la tripa sin parar, le podríamos enseñar a que cuando llegue el momento, mientras lo simula, se va a reír, mientras se ríe va a quitar miedos. Necesitamos buscar técnicas que hagan a la inversa de lo que son sus síntomas, porque la evitación del dolor genera más sensación de dolor. Y promover que hay más dolor, aunque sea exagerarlo, reduce la sensación de dolor. Tenemos que buscar herramientas que puedan ser. Seguramente este tipo de técnicas no funcionan en todo el mundo, pero en muchas situaciones sí funcionan. Y por otro lado, una pregunta que también planteabais. La dificultad de reactivar el apego es muy difícil si están fuera. ¿Cómo los recuperamos? Fijaros, el apego y la vinculación no implica simplemente la cercanía. Si no hubiéramos tenido cercanía cuando se inició el acogimiento familiar o la adopción hubiera sido muy difícil. Pero muchas veces
¿Cuántas veces vuestros hijos e hijas cuando están fuera de casa incluso ha mejorado la vinculación con vosotros? Porque la distancia fuera de casa no significa que se destruya la vinculación, todo lo contrario, sino que aprenden a ver que se mantiene y que seguís teniendo una buena sintonía en muchos momentos. Por lo tanto, pero suele pasar una cosa, que tenemos que decidir si cuando hemos tenido situaciones de conflicto y han salido de casa de manera brusca, ese contacto lo tenemos que mantener sí o sí los adultos, porque sabemos que ayuda a mantener la sensación de que estáis presentes, independientemente de la conducta que ellos tienen. Y eso es más estabilizador porque les ayuda a sentir que estáis, a pesar de muchas cosas. Recordad que muchos de sus miedos hacen que intenten destruir todo aquello que es lo que más quieren en el mundo. Porque cuando uno no se soporta a sí mismo, no puede y tiene que destruir todo lo que tiene alrededor. Por lo tanto, que nadie piense que la distancia física es distancia emocional. Los lazos emocionales que se construyen con vuestros hijos, los que hemos señalado antes que iban despacito, pasando del apego evitativo, apego ambivalente y al apego seguro, esos se construyen y se mantienen. Otra cosa es que hay veces y situaciones que puede ser muy complicado. Y no sé si podemos tener tiempo para una última pregunta. Dejadme que termine, si os parece, porque no me quiero marchar sin leeros un cachito de una carta que pedí permiso para poder leerosla. Y es en esto que decíamos de cómo transformar la vida y la intervención y todos los recursos que ponéis en marcha para vuestros hijos y para vosotros mismos en espacios terapéuticos. ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, esto es lo que decíamos antes, el confinamiento nos ha permitido que algunos chicos y chicas se puedan escribir cartas. Y entonces hemos puesto que se escriban cartas, pero no a veces los que están mejor, sino los que están en situaciones más graves. Y entonces le pedimos a un chico que le escribiera a una chica que estaba hablando de suicidarse y de irse a psiquiatría directamente porque no soportaba nada ni se soportaba a sí mismo. Y le mandó la siguiente carta. Le dijo: hola, no voy a decir el nombre. Buenas tardes. Dice: he recibido tu carta con la canción que me recomendaste. Le había recomendado esa chica, le había recomendado a este otro chico una canción donde mirándola directamente se te remueve todo solo pensando en los orígenes, en tus orígenes. Una canción que está colgada en YouTube, si queréis os la meteremos en la documentación para que la veáis, pero es de estas canciones que remueven. Dice: he recibido tu carta con la canción que me recomendaste. La he escuchado y he de decir que me emocionó y me gustó mucho. Como bien dices, hemos sufrido mucho los dos y tenemos mucho trabajo por delante para que nuestro futuro sea lo mejor posible. Confía mucho en las personas que tienes al lado. Fíate de ellas y hazles caso. Y todo el que te quiera ayudar, que te ayuda siempre, es bueno tener ayuda. Espero que te vaya muy bien. Con esfuerzo y trabajo todo es posible. No te rindas y no pares de luchar. Un saludo, cuídate mucho. Te dejo abajo escrita una canción para que no te rindas. Seguramente la conozcas. Y para las personas que sois amantes de la música y os gustan, la canción que le recomendaba es No dejes de soñar, de Manu Carrasco. Y uno decía, bueno, ¿y cómo pueden trasladar estos mensajes? Pues estos mensajes los trasladan dos personas con estructuras de personalidad graves, lo que se llaman psicosis. ¿Una psicosis puede ayudar? Claro que sí, sin duda, porque no es una psicosis, es una persona con sufrimiento y con trauma demasiado intenso. Bueno, si os parece, casi para terminar, porque ya casi son las 6, simplemente recordaros que la próxima semana tendremos la charla con nuestra compañera, con Bego Guijarro. El título será Mimando el vínculo, estructura y conexión mediante pautas de Theraplay, que seguro que os van a aportar muchas técnicas, muchas herramientas, y comentaros que posiblemente a lo largo del día de mañana colgamos un poco los materiales en la página web de Adoptia y difundiremos como la otra vez el vídeo un poco con el contenido de la grabación y con lo que os hemos contado. Esperemos que os pueda servir como una reflexión. Son reflexiones que queremos compartir porque no tenemos que escoger entre medicación y psicoterapia. Necesitamos que eso sean herramientas, pero que también haya mucha intervención familiar y mucho de transformar la vida cotidiana en el espacio de mayor reparación. Y eso es dormir bien, descansar, ayudar a que tengan amigos, incluso que puedan hacer otras actividades que les saquen a veces de todo ese lugar. Bueno, muchas gracias a todas y nos despedimos aquí en este momento. Hasta el próximo jueves.